muchas gracias. Gracias a todos, ya vieron que son un montón de actores los que hay aquí detrás, que son pues Casa Palma, Fotografía Colombiana, la Fundación Arnat, y con ellos entonces digamos que se hace equipo para que ustedes empiecen a seguirlos en Instagram y en Facebook y para que se peguen a todo lo que hagan todos ellos. Y yo vengo aquí simplemente a mostrar un poco mi trabajo. Esta vez es un poquito distinto en la medida en que normalmente siempre he dado charlas o cosas en torno a mi obra como artista, entonces en una mezcla de arquitecto que no me puedo quitar, en donde pues lo que ven aquí es esa faceta de artista pero con uno completamente arquitectónico. Pero en este caso, digamos que la invitación era un poquito hablar sobre fotografía de arquitectura. Entonces la invitación está dada no solo a mostrar proyectos que uno hace a partir de la fotografía como autor, sino a entender un poco el oficio de fotógrafo de arquitectura, entender cómo funciona y cuáles son un poco las características con las que uno empieza a trabajar a la hora de hacer una fotografía que, si bien tiene unas connotaciones personales, pues obviamente tiene unas necesidades de cliente. Entonces digamos que en ese aspecto hay unas diferencias, digamos que entre ser artista y hablar, digamos, de la comunicación personal y lo que yo quiero contar, y el yo, y el yo, y el yo, y hablar de la fotografía de arquitectura, que también es una fotografía del yo, es una fotografía donde yo les voy a decir cómo me relaciono con los espacios, pero que tiene que ver también con cómo eso se puede hacer, es decir, cómo se hace la fotografía de arquitectura, y siempre desde una óptica que para mí es que el concepto está primero que la técnica. Entonces, había una frase de Ansel Adams que mucho tiempo tuve como inicio de mi página web, que decía que una fotografía la hace el concepto, es decir, la hace pensar. Y muchos de los ejercicios que he hecho con alumnos que he tenido siempre es, oiga, descríbame un lugar, describa una foto, dígame cuál es la última foto que tomó en palabras. Y ese ejercicio siempre da como resultado que uno es capaz de describir que yo estaba en el puente de la 127 pasando la autopista y de repente estaba el sol a contraluz y pasó una señora de trenzas largas con un burro hacia la izquierda, y entonces era un contraluz de una persona pues campesina en la mitad de un puente de Bogotá, y cuando la gente cierra los ojos un poquito dice, ¡ah! Me la imaginé. Cuando usted se la imagina, entonces lo que sucede es que ahí está la foto. Y siempre yo les digo, la foto está en ese punto, es en el punto donde usted la pensó, la armó, la tiene todo, y luego lo que tiene que tener es la capacidad técnica para desarrollarla. Entonces, digamos que un poco por ahí van los tiros, en tanto que a mí me gusta es pensar la fotografía y luego llegar a ella, ¿sí? Y también cazar la fotografía. Se van a dar cuenta cuando empecemos a hablar que la fotografía de arquitectura no es una fotografía en el sentido de la producción, no es la fotografía de moda, no es la fotografía del estudio donde yo estoy controlando todo, sino que por el contrario es una fotografía amiga de la fotografía de naturaleza, amiga de la fotografía urbana, amiga del street photography, y lo que hace es coger, digamos que la temporalidad y la cacería sobre ese tipo de imágenes y usar unas técnicas muy controladas, sobre todo de composición, ¿sí? Y de geometría, que aporten un poco algo más, por decirlo así, científico, por decirlo así, pesado a la imagen. Y eso tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura, al ser un arte y una técnica, siempre está entre el juego de soy arte, soy técnica, soy una cosa de inspiración y nada más, o simplemente soy funcional. Entonces, en esos dos mundos, pues la fotografía de arquitectura también está metida entre los dos mundos de ser una técnica completamente cerrada, donde hay unas paralelas y unas cosas que uno debe controlar, o ser un arte donde usted también está moviendo. Entonces, digamos que por ahí hay varias cosas que hay que ir cogiendo con pinzas, pero siempre lo más importante es pensar nuestras fotos, es decir, es ir para atrás, hacerlas en la cabeza. Deambulando para fotografiar el espacio, fotografiar con R. Ahora Fernando ya me hizo una corrección de estilo que me faltó en el PDF. Es, digamos que, un resumen un poco de lo que yo estoy tratando, de la idea principal que yo quiero contarles. Y la idea principal es, hay que
hay que saborear aquello que estás fotografiando, hay que saber de lo que estás fotografiando, hay que masticarlo, hay que rumiarlo. Y en ese orden de ideas, la palabra deambular, ¿sí?, tiene dos pares, uno en inglés y uno en francés. En francés se habla de la promenade, que seguramente se pronuncia distinto, pero lo voy a pronunciar en español para que lo veamos. La promenade es el recorrido por el edificio, el recorrido, el paseo, el que hace uno de un lugar a otro sin ningún tipo de objetivo. Y en inglés hay otra palabra que también me encanta, que se llama the mooch. Ir a hacer the mooch o going mooching es ir a andar por ahí, como a patear piedras, por ejemplo. Y en ese orden de ideas hay todo un ejercicio a la hora de ir a deambular. Hay un ejercicio porque al deambular lo que tienes que hacer es observar dónde estás, es entender cuál es el lugar en el que estás, es dar vueltas, es pensar, es dejar que la imaginación se vaya, luego recobrarla. Entonces hay un ejercicio de conciencia que me parece que es muy importante, sobre todo porque la arquitectura tiene una connotación que a mí me parece que es muy bonita y que a los buenos arquitectos les queda muy bien, y es que logran que sus espacios sean los escenarios de la vida sin que la vida esté pendiente del espacio, ¿sí? Entonces el ejemplo perfecto es una oficina bien diseñada o un museo, ¿sí?, una galería también. Cuando usted entra a una galería y es capaz de ver las obras y quedarse viendo las obras durante un tiempo y no se está dando cuenta del espacio, pues hay una gran ventaja en el espacio. El espacio está hecho para su función y está cumpliendo su función. Pero cuando yo soy fotógrafo de arquitectura y arquitecto, tengo que estar pendiente de aquello de lo que no se está pendiente cuando se está viviendo normalmente. Y eso no es solo en la escala de esto que estamos aquí, que es una galería, que sería una habitación, sino que sería también en el edificio, en el barrio, en la ciudad. Quiere decir que también hay un juego de escalas de la fotografía de arquitectura. La fotografía de arquitectura no es solo el espacio, no es el detalle, no es el espacio interior, sino que tiene todo un juego de escalas que tiene que ver con el proyecto arquitectónico. Entonces, yo traje aquí una presentación que creo que va a ir a veces junto conmigo y a veces separada de lo que estamos diciendo. Pero lo que quiero es un poquito mostrarles varios procesos que van pasando por mi cabeza a la hora de hacer fotografía arquitectónica. Esta obra, que está aquí, es una obra artística dentro del marco de un encargo de fotografía de arquitectura. Es decir, siempre en la medida en que uno está haciendo fotografía y fotografía y fotografía, le pasa a uno que hay ciertas obsesiones. Yo me obsesiono con temas específicos y a partir de esos temas específicos los trabajo transversalmente. Entonces llevo años trabajando diferentes tipos de temas, entre ellos este en particular de esta serie que están viendo aquí atrás, que se llama Arquitecturas para sí mismas. Arquitecturas para sí mismas es un ejercicio en donde yo he encontrado que el cubo y la representación del cubo es una representación que es muy poderosa, que es muy fuerte y que alude, digamos que a lo humano dentro del orgánico. Entonces me he ido poniendo a buscar aquellos elementos que son los más puros dentro de los edificios que fotografío. Esta es la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, es un proyecto de Ricardo Larrota y empieza uno a tomarle fotos, ¿sí?, de muchísimas maneras hasta que encuentra puntos de cruce entre las obsesiones personales y lo que sucede con el arquitecto. Entonces, al hacer parte de este cuerpo de trabajo, entonces entra dentro de este grupo de imágenes en donde a mí me interesa de una manera, digamos que muy fuerte, dejar en evidencia que algo pasa ahí, que algo que es etéreo es lo que estamos tratando de fotografiar. Y entonces ahí viene la otra parte del enunciado del título de la charla, y es fotografiar el vacío. ¿Qué significa fotografiar el vacío? ¿Por qué estoy fotografiando el vacío? Es decir, cuando fotografía uno un retrato, está fotografiando a la persona. Cuando fotografío un producto, tengo que fotografiar el objeto.
cuando fotografío casi todas las cosas, estoy dedicado a puntualizar sobre lo que estoy haciendo. Y eso se refiere a la característica indicial de la fotografía. La fotografía tiene una característica y es que indica, ¿sí? Es como un dedito que dice, aquí están ustedes, aquí estás tú, y tú estuviste en tal parte, esto es tal cosa, esto es un teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la fotografía de arquitectura, como que esa sensación no es tan directa, porque justamente estamos hablando del escenario, es en dónde está esto, en dónde está lo otro. Y por lo tanto, una de las cosas que a mí me interesan cuando yo hago una foto es poder invitar a la gente a que pudiera estar ahí, ¿sí? Entonces, usted lo que va a hacer es decir, mire, esto lo puede contener a usted. Estas son las características con las cuales usted se va a sentir contenido. Pero yo debería tener en algún momento la capacidad de, una cosa que yo le llamo el efecto ventana, y es hacer así con mi piecito, ¡pam!, y caer aquí o caer aquí. Es decir, caer en el espacio y entrar en el espacio y poderme sentir embebido por el espacio. Eso me parece que es importante. Si usted es un arquitecto y hizo un proyecto y contrata a un fotógrafo de arquitectura, pues lo está contratando entre otras porque tiene que llevarle ese proyecto a una gente que no tiene la capacidad de ir a conocer el proyecto. Entonces, claro, cuando uno tiene un proyecto, digan ustedes Zaha Hadid, ¿conocen Zaha Hadid? Bueno, proyectos escultóricos divinos, pues de repente es menos difícil hacer la foto, menos difícil hacerlo llamativo, menos difícil entrar como en un juego en donde uno tenga que hacer que la gente se conecte con el proyecto. Pero a pesar de que hay proyectos muy bonitos, también hay proyectos que son mucho más lo que vemos en la calle, y por lo tanto también debemos llamar la atención sobre ese proyecto y hacer que quien lo vea se conecte con las intenciones del arquitecto. Entonces, el primer proyecto que les traigo no es mío, pero es un proyecto que desde la universidad para mí está en lo que significa la promenada. Le Corbusier diseña y construye la Ville Savoie, que es esta casa que están viendo aquí. Este es un esquema dibujado de la Ville Savoie, en donde hay una casa que tiene unos principios que cambian la arquitectura. Es la casa de la arquitectura moderna, la vamos a ver aquí en planos, ¿sí? Es una casa que es distinta a todas, piensen que estamos hablando de 1938, y por lo tanto esta casa cumple con muchos requisitos de lo que hoy en día son las casas, pero que antes no era ninguna casa. Entonces, es una casa que está puesta sobre pilotes, es una casa que tiene un patio central pero está elevado, es una casa que tiene ventanas horizontales, que tiene una estructura que es independiente de la fachada, es una casa que tiene lo que Le Corbusier llama la quinta fachada, es decir, utiliza la terraza y la parte de arriba para ser habitada también. No es una casa a dos aguas que cae el agua, que chorrea. Y para poder encontrarte con esa casa necesitas obligatoriamente que recorrer. ¿Sí? Es decir, ahí cuando tú te encuentres de frente a la casa te vas a encontrar con esto que están viendo aquí, ¿sí? Que son las fachadas. ¿Sí alcanzan a ver dónde estoy poniendo el cursor? ¿No? Aquí. Se van a encontrar con esto, ¿sí? Que son las fachadas, es decir, el frente de la casa. Y ese frente de la casa, pues no les va a contar todo lo de la casa. Entonces, al no contarles todo lo de la casa, se empieza a hacer la necesidad de, hey, ven, mira, yo estoy aquí, ¿por qué no entras y recorres la casa y ves lo que hay a izquierda, ves lo que hay a la derecha, te das cuenta que yo tengo unas rampas, y si se dan cuenta aquí hay unas rampas exteriores que van a ser pues parte del recorrido. Aquí adentro no se ve, ahorita lo vemos en otra foto, hay una escalera redonda que va a pasar de arriba a abajo, y entonces el habitante del proyecto tiene que hacer lo que yo propongo hacer como fotógrafo. ¿Por qué? Porque si el habitante necesita, para conocer la casa, pasearla, pues mucho más el fotógrafo, que tiene que ser un experto en la casa, para poder llegar y decirle a otra persona que nunca ha visto la casa, oiga, mire, venga y vea esta casa. ¿Sí? Entonces, esta imagen igual está puesta porque, si se dieron cuenta, esa imagen y esta imagen tienen una coincidencia, ¿se ve? Sí. Esta imagen y esta imagen son imágenes desde mi punto de vista.
Y eso pasa, y lo hice predeterminadamente aquí, porque nosotros estamos trabajando para un cliente que se imaginó la casa. Es decir, la casa antes de haber existido físicamente existió en la mente de alguien. Y si existió en la mente de alguien, ese alguien ya tuvo una manera de representarla. Ya pensó cómo voy a representar yo esta casa, qué voy a hacer, cómo voy a hacer que alguien entienda este lugar tan bonito que es un patio y que tiene una cosa al lado y que tiene un balcón arriba hacia adentro en vez de hacia afuera y que tiene una relación a mano izquierda con los árboles que están en primer piso. Es decir, yo como fotógrafo tengo que reinterpretar aquello que ya hizo el arquitecto. Ahí estoy diciendo es un canal de comunicación. Claro, yo después le voy a aportar lo mío, pero tengo que conocer de dónde está construido el proyecto y para dónde va. Aquí también hay un mensaje subliminal y es el tipo de representación que tenemos en estas imágenes. En estas imágenes tenemos fachadas y tenemos una axonometría. En otro más adelante vamos a ver perspectivas y vamos a ver isometrías y vamos a ver diferentes maneras de representación que se asemejan finalmente al lenguaje del fotógrafo arquitectónico. ¿Por qué? Porque es que el fotógrafo arquitectónico debe tener el lenguaje del arquitecto y de la representación arquitectónica. Es decir, hay unas líneas de comunicación entre lo uno y lo otro. Esta es una visita que hace un fotógrafo que a mí me gusta mucho, que se llama Pedro Coco, que es un fotógrafo brasilero y tiene una serie sobre la casa. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos pues esas connotaciones. Tenemos por una parte la fachada, igual que la fachada que vimos en dibujo, ¿sí? Con una escala humana y con una invitación a entrar en la parte superior derecha. Tenemos la volumetría, que está en la parte izquierda superior, en donde se entiende no solo lo que está enfrente, sino cuál es la profundidad y cómo puedo yo coger eso. Pero fíjense que siempre el plano base, es decir, la tierra, está presente en la imagen. Es decir, no hay una fotografía en donde está el detalle, no es una fotografía de la puerta, no es una fotografía de la ventana y el pomo. Y esto lo digo porque muchas veces cuando entramos a plataformas como Instagram o cuando empezamos a hacer fotos con arquitectura, sentimos que la fotografía de arquitectura es una fotografía que estamos haciendo cuando fotografiamos cualquier cosa arquitectónica. Y yo creo que hay una diferencia, si bien esa fotografía del pomo, esa fotografía de la puerta, esa fotografía de la ventana podrían entrar dentro de un reportaje fotográfico completo, no es fotografía arquitectónica en el sentido en que no está narrando aquello que se necesita narrar de la fotografía de arquitectura. Es decir, es simplemente una abstracción con unos elementos con los que estamos jugando. ¿Vale? Entonces a mí me parece importante que uno entienda de pronto esas diferencias, porque muchas veces uno pues está pensando que al hacer fotos con un objeto está haciendo fotos que abarcan un tema mucho mayor del que de pronto estamos abarcando. Y entonces volvemos sobre el espacio vacío. Estas ya son fotos mías, el de la izquierda, el de allá, es un espacio de una escalera de un edificio de Renzo Piano en Berlín, y el de acá es un colegio, unos jardines infantiles en Soacha, ¿sí? Diseñados por el arquitecto David Delgado, que es un arquitecto que está haciendo muchos proyectos sobre el tema. Me interesa nuevamente lo que estamos viendo acá. No es solo el espacio, no estamos detallando algo, sino que estamos como horadando el espacio para que ustedes puedan entrar, ¿sí? Me interesa esa posibilidad que tenemos de ir, de habitar, de entender los límites del espacio. Entonces cuando dicen, es que fotografiar el vacío, pues fotografiar el vacío es delimitarlo, es dibujar todas las lineecitas que me contribuyen a mí a entender cómo voy a estar en ese espacio. Y si me paro ahí, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y encima de eso, empezar a sumar elementos. Entonces en la foto de la izquierda que yo dije, pero creo que es de la derecha o de la izquierda para ustedes, encuentran un rayo de luz muy fuerte que empieza a hablar de cómo entra la luz, de la altura del edificio, de la temperatura, de otro tipo de elementos que son también muy importantes y que a mí también tratan de obsesionarme muchas veces, y es cómo lograr uno dar cierta atmósfera al lugar. Es decir, no es solo que el lugar tiene estas características, sino qué pasa, qué ruidos hay, qué sonidos pueden haber, qué puede estar pasando. En el de los niños, aquí estamos callados.
pero creo que es evidente que los niños obviamente están en un recreo y por lo tanto el ruido de esa imagen es un ruido que está sugerido, ¿sí? Ahí están pasando cosas que son distintas a las que pueden estar en la imagen, y eso me interesa. Entonces digamos que esos dos cubos los encontramos aquí. En los encargos que tenemos profesionales, entonces, yo les pongo aquí, este es un edificio que está en la 81 con 11. Ahí es un edificio complejo porque al frente hay un parque, en el otro lado hay un edificio que están construyendo, es difícil encontrarle el punto de vista, y parte de lo que hay que hacer con mucha paciencia es deambular. Entonces en la imagen que tienen aquí abajo se encuentran, no todos, pero muchos de los puntos en donde se tomaron fotos para ese edificio. El edificio está aquí, no van a ver, el edificio es este, ¿sí? Y esta es la aproximación que hago como fotógrafo de arquitectura. Es decir, no solo estoy llegando al edificio, buscando verlo, dirigirme directamente a él y solucionar el problema, sino que hay que darle vueltas, ir lejos, ir cerca, encontrar que por la 11 lejos se ve una cosa, que por la novena no se alcanza a ver nada, pero hay que ir hasta la novena para ver si se ve o no se ve, si el parque funciona, si el parque no funciona, ¿sí? Y a eso pues, le empiezan a sumar herramientas con las que pueda uno trabajar que le ayuden a mejorar esa circulación alrededor del proyecto, en este caso un dron. Entonces, estas dos fotografías son tomadas con un dron, ¿sí? Pero el ejercicio es el mismo, conceptualmente es lo mismo. Muchas veces lo que nos pasa es que creemos que por tener un aparato más, o por tener un lente más grande, o por tener una luz más grande, lo que nos va a pasar es que nos vamos a evitar un paso, y yo creo que nuevamente conceptualmente nunca nos lo vamos a evitar. Si tenemos claro lo que vamos a hacer, aquí lo que hay que hacer es recorrer el proyecto. En el momento en el que yo empiezo a volar el dron, sé que tengo que ir al norte, al sur, al oriente, al occidente, a cada una de las esquinas. Tengo que tomarlo desde lo más abajo que pueda, desde el medio, desde arriba. Tengo que ir arriba y tomar de arriba hacia abajo. Es decir, yo tengo que hacer todo un ejercicio consciente del espacio para poder trabajar sobre el espacio. Si no trabajo con esa conciencia, lo que va a pasar es que voy a bajar el dron y no voy a encontrar la foto que quería, ¿sí? Entonces, ahí vuelve y juega, hay una idea de estar. Pero si se fijan además, la foto que tienen pequeña de la planta en la parte de arriba, que se parece a la planta que les mostré de la Ville Savoie, y la otra foto, tienen horas completamente diferentes del día. Es decir, hay otro tipo de dominio, de conocimiento que tenemos que tener, y es que el fotógrafo de arquitectura es un fotógrafo que produce, en términos de producción de su sesión fotográfica, con el conocimiento del lugar, con el conocimiento del clima, con el conocimiento de las condiciones atmosféricas y entendiendo diferentes cosas. Por ahí tengo un texto que escribí también pensando en la charla, y digamos que hay un párrafo que me gustaba muchísimo porque me parece que la fotografía instantánea del siglo XX, que es una fotografía que se puede hacer en un momentico, y que es la fotografía de calle y la fotografía de guerra, se volvió hoy en día en la fotografía inmediata. Es decir, ya ni siquiera es que capturamos ese momento y luego lo revelamos y tenemos tiempo para que esa instantánea de una acción se pueda repetir, sino que ahora ya es eso sumado a que se sube a red social inmediatamente, dura 5 minutos, pasaron y nadie más nunca la vio. Y en ese ejercicio hay un problema fundamental para y es que el fotógrafo de arquitectura necesita el tiempo. Necesita comprimir el tiempo, necesita del tiempo para trabajar en la obra, necesita ir al lugar y conocerlo y saber si hace calor, si hace frío, cuánta gente viene, a la hora del almuerzo hay más gente, a la hora de la mañana hay menos gente, ahora se prendió la luz, no se prendió la luz, hay trancón afuera, y hay un montón de variables que uno no se da cuenta hasta que llega al edificio que tiene que fotografiar, 9 de la mañana, la luz está al otro lado, o digamos que la luz está al lado que es, y usted llega y dice, bueno, vengo a tomar las fotos. Ah, ¿y el permiso? Mira, el permiso lo mandamos a sacar hace tanto tiempo. Aquí no hay nada, y el sol no. Así, todo divino, el cielo azul.
Ah, no, déjeme, yo le escribo un mail, un correo, y entonces vamos a ver si de pronto, yo le llamo a confirmar, aquí. Y usted ve los elementos arquitectónicos, así divinos, con una sombra, pasan los grisolés con las sombras detrás, todo. Y apenas le dicen a usted, ay, ya puede empezar a tomar la foto, entonces o se fue el sol, o está lloviendo, o Servientrega llega. Y pone ahí encima de la puerta, y usted queda ahí como, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay un montón de factores que implican tiempo, que implican conocer el proyecto. Hay proyectos que están en la ciudad inmersos inmediatamente, este es uno de ellos. Hay proyectos que no están en la ciudad, que están completamente independientes, que son casas o que son interiores, en donde los conflictos son otros. Pero siempre hay que tener un conocimiento, y entonces esa foto inmediata de la que les estaba contando, que me parece que es esa foto como de este momento, termina siendo un poquito perjudicial para para lo que yo hago, que es tratar de esperar a que pasen, a que se junten un montón de elementos, ¿sí? Claro, hay que tener un control, lo que les digo, no es que uno diga, ay, voy a esperar a ver si algo pasa bonito. Yo sé que si hay unas escaleras, debo buscar las escaleras a la hora tal, que el sol está a tal lado, y sé que la sombra que quiero es hasta aquí y se puede proyectar hasta este lado, ¿sí? O quiero que en una ventana me entre sol, o al revés, necesito que no me entre luz a cierta hora porque voy a hacer un interior de una oficina que está llena de objetos, y al tener una luz muy fuerte lo que voy a tener es un contraluz enorme con el cual no voy a poder trabajar. Entonces, digamos que hay un poco de controles. Este es el mismo edificio, entonces estábamos desde lo más general hacia la volumetría, hacia la fachada y el acceso, y todo eso son cosas que uno va teniendo en cuenta a la hora de entrar al edificio y abordarlo, y luego los interiores. Entonces aquí está un coworking, y en la parte superior izquierda la entrada a los edificios de vivienda, porque esto es un uso compartido, y en cada una de las fotos pues hay unas soluciones técnicas que tienen que ver un poco con los formatos. Si se fijan geométricamente, tratan de resaltar la perspectiva, tratan de que las diagonales estén ancladas sobre los puntos de composición. En este caso, la composición es la que es la mano derecha de lo que estamos haciendo. Una de las ideas siempre es, ay, ¿siempre es con un gran angular? No siempre se fotografía con un gran angular. ¿Por qué? Porque necesitamos entender las posibilidades del gran angular, pero también necesitamos entender las limitaciones del gran angular. Entonces, cuando estamos hablando del gran angular, estamos hablando de un objetivo en el cual tenemos que ser nosotros activos a la hora de tomar la foto. Es decir, es diferente tomar la foto con un tele, donde desde el mismo punto yo puedo tomar 300 fotos, ¿sí? Entonces estoy tomando con un tele y puedo tomarle desde aquí a cada uno de ustedes un retrato, ¿cierto? Pero si tengo un gran angular, pues yo puedo tomar una foto. Y para que esa foto sea bonita, debo ordenar los elementos para que quien lea la foto encuentre esos elementos en el orden en el que yo quiero. Porque lo que vamos a tener siempre en fotografía y arquitectura es que todo está en foco, por lo tanto toda la información que está en la imagen debe estar ordenada. Y eso también es muy complicado, porque nosotros no ordenamos siempre todo. En estos casos interiores es mucho más fácil ordenar todo, pero no siempre lo vamos a ordenar. Y eso va a hacer que tengamos que tener mucho cuidado a la hora de decidir si nos agachamos, si estamos arriba, si dejamos, por ejemplo, el computador en primer plano para que aparezca el computador, para que apareciera una nota y una libreta, y ustedes detrás de la libreta, y entonces yo haría entender más fácilmente que estoy dando una charla, que si estoy aquí y tomo una foto aquí, y eso va a cambiar la manera como yo me aproximo también al espacio. También es diferente pensar en voy a hacer una foto de ustedes que pensar en voy a hacer una foto de la galería llena de gente porque están en un evento. Ahí hay unas diferencias que hay que tener en cuenta y que normalmente están dadas sobre todo por la composición con la cual trabajemos, que es siempre un elemento de, digamos que la herramienta principal a la hora de trabajar en nuestros encargos de fotografía y arquitectura. No quiere decir que los que no tienen esto no tengan composición o sea menos importante, pero creo que la exigencia en este caso es un poquito mayor. Y también porque piensen que como estamos pensando
que nuestros clientes son arquitectos, que nuestros clientes son gente que está en el sector de la construcción, muchas veces sus representaciones siempre han sido geométricas. Entonces, estamos hablando del lenguaje de esto. Les traje 3 referentes. A mí igual siempre me gusta pensar no en lo que hago yo, sino en quiénes hacen unas cosas maravillosas o las hicieron en su momento y cómo yo puedo llegar a hacer eso del momento de hoy. Ahí hay unos ejercicios que son también complejos, porque hoy con tanta fotografía muchas veces vemos fotos que nos parecen normales, pero no entendemos que esa foto es particularmente buena porque en su momento sí implicó un cambio en algún tipo de visión. Esta es la casa de la cascada, ¿sí? La casa de la cascada es una casa hecha para, se me olvidó un señor que no me acuerdo cómo se llama, por Frank Lloyd Wright, y la casa en su momento pues tenía el nombre, como todas las casas de los arquitectos en principio, de sus dueños. Entonces era la casa Kenworth o algo así. Cuando llega Ken Hendrich a hacerle su fotografía, decide hacer una cosa que hacemos los fotógrafos cuando estamos haciendo nuestro deambular, y es que usted empieza por donde debe ser, desde lejos, luego desde cerquita, por el caminito que es, no sé qué, y de repente usted dice, ¿y si me atravieso por el jardín? ¿Y si paso al separador donde nadie pasa? ¿Ha cruzado la autopista alguna que otra vez? Sí, yo sé que no se debe hacer, pero es que ahí está la foto. O sea, ¿cómo voy a hacer para no cruzar a estos lugares donde la gente no ve el proyecto? Porque estoy haciendo una investigación, es decir, yo estoy investigando cuáles son los puntos y las posibilidades estéticas de este edificio. Eso hace Ken Hendrich. Y se va al otro lado de la cascada, ¿sí? Baja, organiza su trípode. Si se dan cuenta, esa es una fotografía análoga de cámara de placa, es decir, él no va como nosotros con el celular, sino que le tocó bajar con no sé qué, con un asistente para mirar, para no sé qué, y hace la foto. La foto se vuelve famosa y la cascada y la casa coge el nombre de la foto, que es la casa de la cascada. Entonces, ahí hay un ejercicio de investigación por parte del fotógrafo que a mí me parece que es esencial cada vez que fotografiamos. Es decir, cada vez que yo me pongo a fotografiar, tengo que buscar los puntos obvios del lugar, pero tengo que buscar aquellos puntos que no son obvios y que me relacionan el edificio con su entorno. ¿Sí? Entonces, hay que buscar, claro, hay elementos que facilitan. La ciudad a veces tiene demasiada información y en demasiada información es muy complicado obtener la imagen, pero una de las cosas que hago cuando viajo, por ejemplo, es tratar de no ir a los edificios de una manera directa, sino tratar de estar por el sector y encontrarlos. El primer recuerdo que yo tengo de la Torre Eiffel fue la punta del mirador de la Torre Eiffel a través de muchos edificios de París, ¿sí? Desde el otro lado, ahí está como el Louvre, y por ahí uno se mete y y estaba uno por ahí y de repente yo voy caminando y de repente se dan cuenta que hay una puntica, es como, esa puntica es la Torre Eiffel, es decir, estoy viendo la Torre Eiffel, pero no estoy llegando a ver, ahí está la Torre Eiffel. Y ese encuentro fortuito, pero buscado, hace que el primer recuerdo que tenga sea ese. Y ese primer recuerdo define también la relación de esa torre con la ciudad, es decir, la Torre Eiffel sí está ahí para ser vista, sí hay un montón de espacio en el Campo Marcio para que la veas desde lejos y toda escultórica, pero es que al estar allá arriba, más alta que ningún otro edificio en París, y con la prohibición de que todos los edificios no puedan tener esa altura, etcétera, etcétera, pues hace que de verdad ella tenga como una presencia por toda la ciudad a través de ese cosito. Y eso hace que a partir de encontrar ese momento, a partir de encontrar aquello que encuentras en el edificio que es como, wow, esto está demasiado, se va uno a buscar y a buscar y a buscar, y ahí empieza uno ese recorrido científico de dónde más se ve por aquí, se ve por allá, se ve por otro lado, hasta que tenga usted la foto de la torre completa, organizada, la de la torre por debajo, la de la torre por dentro, la de las escaleras, la del señor, la de la gente. Está llena de gente, pues ni modo, toca tomar la foto llena de gente, y hace todo el recorrido, y luego llega y mira cada una de las fotos y dice, ay, no, es que esta cosa es impresionante. Entonces, hay un ejercicio que es un ejercicio muy bonito, como de soltarse, pero nunca hay una idea del azar, que es una cosa que me parece importante, y creo que en la naturaleza pasa lo mismo, y seguramente
tanto Rafa como Fernando saben que cuando uno sale a la naturaleza, no sale a ver si se encuentra algo. Uno sale como con unas intenciones, sabe qué día está yendo, sabe qué está encontrando, y sí hay casualidades, pero hay una especie de cacería sobre la naturaleza para encontrar aquello que uno va a hacer. Entonces, esta es una foto que me encanta, que me parece que tiene mucho esa idea, y pues la frase del fotógrafo en donde es como todo debe ser puro, todo debe ser sencillo. Estamos hablando de una foto de la primera mitad del siglo XX, entonces él no está siendo artista, está siendo una especie de ingeniero de la imagen. Aquí tenemos a Ezra Stoller. Ezra Stoller es también un fotógrafo de los años 50, 60, y me gusta porque este y el próximo son los fotógrafos que cuentan la historia de la arquitectura americana de posguerra. Y pareciera ser simplemente una foto muy bien compuesta, una foto organizada, una foto que tiene todas las características correctas de la fotografía técnica, pero tanto esta como las de Julius Shulman, que viene ahorita, esconden detrás un nivel político. ¿Por qué? Porque resulta que es que el Estados Unidos de la posguerra es el Estados Unidos que se convirtió en una potencia mundial. Es Estados Unidos que está tratando de vender un nuevo estilo de vida. Es el Estados Unidos que está tratando de promover unas obras de infraestructura que son enormes, ¿sí? Entonces aquí tenemos el aeropuerto de Los Ángeles, en una visión que para mí es completamente futurista. Incluso hoy parece futurista, es decir, parece como ese es el futuro que nos espera, allá es donde deberíamos llegar, vaya usted, mire esto y organícese, porque es que todo lo que hay atrás es basura, esto es lo que vamos a hacer, allá vamos. Y él tiene esta, no les traje más, pero pueden buscar a Ezra Stoller, y él tiene un mundo de fotografías donde todas parecen de un mundo completamente ajeno al que vivimos, ¿sí? Un mundo que está construido para el futuro, un mundo diáfano, un mundo puro, un mundo limpio, un mundo del futuro. Entonces, digamos que me parece muy importante porque de repente están escondidos dentro de la técnica y la solución de los temas una información que uno podría pensar que no está. Y Julius Shulman es el fotógrafo de la costa oeste, y Julius Shulman nos está mostrando cómo debe ser la vida de la casa del americano de los años 50, ¿sí? Entonces, en la primera foto, la señora obviamente está esperando al marido feliz, en un traje divina. Ella estuvo todo el día entubada y ahora está como si nada, descansando, tranquila, porque así son las amas de casa siempre, ¿no? O sea, ellas están ahí retosando. Él está con su gadget del día, es decir, él está con el último iPhone que había en el momento, ¿sí? Al lado izquierdo, poniendo música. Al fondo está el garaje, y en este puntico donde no creo que alcancen a ver, está un elemento nuevo de la casa moderna, y es el garaje. Antes de los 50, pues el carro no es tan importante. Antes de los 50 el carro no tiene un lugar en la casa, y en cambio en esta, pues el carro es no solo importante, sino es protagonista en la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay 3 fotos de arquitectura, ¿sí? Cada una pues es una familia más feliz que la otra. El carro es importantísimo. Estamos hablando de la vida del suburbio americano. Todos estamos en un lugar apartado, solo para nosotros. Podemos estar felices a las afueras, tomándonos un desayuno con el niño. Es decir, hay unos elementos que van en contra, pues que están tejidos dentro de otra información que nos están dando. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, en los 90 y principios del 2000, estábamos hablando de una fotografía de arquitectura sin gente. Y si uno coge una revista con la que yo aprendí arquitectura, las personas no existían en ese lugar, ¿sí? Porque no tenían por qué estar, porque era un lugar prístino, diáfano, puro, ¿cierto? Pero hoy está muy bien visto que se vean las personas. No, chéverísimo, es que las personas deben estar, y si es una oficina deben estar todos jugando y deben sentirse felices. Claro, nadie se da cuenta que es que los que están jugando ping-pong en las oficinas de no sé dónde divinos, nunca juegan ping-pong. O sea, a mí me toca decirles, oigan, ¿quién por favor juega ping-pong? Ahí vengan, es que tengo que 2 jueguen aquí ping-pong y 2 vayan a hacer no sé qué, y la gente está como,
yo estoy trabajando y estoy ocupado, pero fotográficamente todos están muertos a ping-pong. Y en Google todos están desayunando en unas máquinas deliciosas que tienen con un montón de comida, un montón de cosas que son maravillosas. Nuevamente volvemos a la representación gráfica porque me parece que es súper importante. Y quiero que vean esta comparada con la foto siguiente, que es una foto que tomé recientemente, ¿sí?, en la Escuela de Arquitectura de Oporto. ¿Sí? Nuevamente, la manera como se dibuja, la manera como se hace, el tipo de proyecto y la fotografía entran como en concordancia. ¿Qué hay que hacer para esto? Hay que saberse posicionar en el espacio. ¿Sí? No es un tema necesariamente de, ay, ¿cómo hago yo para cambiar? ¿Cómo hago yo para hacer? No. Es un tema de caminar, moverse uno, moverse otra vez, entender cuál es la distancia entre los tres elementos que están aquí, para que se vea, para que se entienda que este y este giran un poquito, ¿sí?, para que se entienda que aquí hay un elemento que es muy grande, que aquí hay un lugar oscuro, para que este elemento diagonal no lo vaya a tapar este, porque si este me tapa este elemento diagonal y eso se mete, yo ya no voy a entender lo largo que es ese otro volumen. Entonces tengo que empezar a analizar. Y dentro de lo que también escribía, hablaba de un ejercicio casi mindfulness, ahora que está de moda estar en el presente, saber dónde estás, respirar profundo para que todo sea el presente, pues la fotografía de arquitectura necesita sí o sí estar presente, porque cada paso que des al costado da una relación diferente entre el edificio, su fondo, los árboles, todo cambia de escala. ¿Han visto cuando uno va en carretera y ve unas montañas y las montañas como que se mueven una detrás de otra? A mí ese movimiento siempre me ha obsesionado. Esa idea, que además es muy cinematográfica, es decir, es el vuelo del helicóptero o hoy en día del dron donde sale algo de abajo y al otro lado está pasando algo y pasan cosas y no es por producción, sino porque el paisaje se mueve. Ese mismo ejercicio es el que pasa todo el tiempo constantemente en arquitectura. Dependiendo de la escala del proyecto, va uno a tener mayor diferencia entre una cosa y la otra o menor. La pregunta es, ¿qué tan afinado tiene usted el ojo para darse cuenta de esos detalles? Y súmele que ahí viene, que si hace sol, que si no hace sol, que si es por la mañana, que si es por la tarde, que si hay gente, que si llegó coordinadora, Aquí están unas fotos del proyecto del Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, ¿sí? Dos imágenes que me gustan a mí mucho porque también hablan de modernidad, son fotografías tomadas en el 2017, 2018 y sin embargo parecen fotografías que son que corresponden con el tiempo del edificio, ¿no? Es decir, hay como una búsqueda en entender cuáles fueron las características que potenciaban ese edificio, que es un edificio muy importante dentro de los conocidos de la arquitectura de la ciudad, y creo que trata de resaltar ese tipo de elementos, las líneas rectas versus las líneas curvas, el espacio abierto, las columnas. Es un poco corbusiano este edificio, tiene un juego ahí como en una modernidad colombianizada, entonces creo que ahí hay unos buenos ejercicios. Bueno, nuevamente entonces está la idea no solo de trabajar en pro de como de todo el edificio, sino en ir después desglosando cada una de las partes del edificio. Y ahí también entender que muchas veces hay cierta fotografía que es muy precisa en la idea de qué estoy enmarcando y qué estoy haciendo, y yo creo que aquí lo que encontramos es que hay una foto dentro de otra foto, ¿sí? Se hace una foto completa del edificio, se busca una imagen en donde el contraluz sea un contraluz que le aporte a ese edificio, que es la Casa de la Música de Oporto, y un elemento coincidencial, pero bien aprovechado, termina creando una fotografía pues, que a mí me parece que es muy poderosa, que no la tengo recortada, pero que si ustedes se la imaginan solo en el marco blanco, pues nos está hablando de la escala, nos está hablando de la materialidad, nos está hablando del tipo de proyecto y su relación con el entorno. Es decir, es un proyecto que es enorme, es un proyecto que por lo tanto debe ser institucional o debe ser un equipamiento urbano, es un proyecto que está hecho de manera elevada, que está hecho en piedra, que está hecho en vidrio, ¿sí?
Entonces, hay unas características arquitectónicas que nos interesan ver en ese proyecto. Aquí les voy a mostrar un poquito más fotografías de proyectos que se han realizado. Este es el colegio que habíamos visto antes, es el mismo colegio de jardín infantil de Soacha. ¿Sí? La cancha es más grande que el colegio, lo cual es maravilloso. Es decir, es como vengan y jueguen, ustedes hagan lo que quieran, jueguen, y aquí tienen unos salones de clase como por si acaso. Este también es un proyecto reciente, ¿sí? Es un proyecto de la biblioteca, una biblioteca nueva que se hace en Tocancipá. ¿Sí? Miren también un poquito lo que hace el tener un proyecto de estos en una locación como Tocancipá. O sea, si esto pensáramos que está en, no sé, en una ciudad grande o en otra cosa, pues es una... de pronto no nos sorprende, pero cuando dicen no, es que esto está en Tocancipá, es como en Tocancipá hay esa biblioteca y ahí está. Claro, seguramente esta biblioteca, y la muestro justamente después de estos proyectos, ¿sí? No tiene ni el presupuesto, ni los recursos, ni una cantidad de elementos como si tienen los otros, pero en escala es el lugar donde va a pasar todo lo que pasa en la Casa de la Música de Oporto, aquí en Tocancipá. O sea, ahí no solo van a ver libros, ahí van a ver niños, ahí van a ver viejitos, ahí va a haber gente que baila, ahí va a haber toda la parte alrededor también, se va a llenar de gente que va a hacer actividades lúdicas y recreativas. Entonces ahí hay un poco de similitud y por lo tanto la visión del fotógrafo debe aportar a esa idea. Entonces el buscar un punto de vista en donde el edificio se vea más alto de lo que puede ser, ¿sí? El buscar la escala humana para que se vea a alguien también ejercitándose en primer plano, la idea de que se vea el sol de una determinada manera, ¿sí? De tratar de encontrar ese reflejo que estaba sobre el atardecer, pues son elementos que le van aportando a ese edificio para que, en este caso ustedes, que no conocen ese edificio, se puedan llevar una idea correcta del edificio. Aquí hay detalles que le corresponden, digamos, que a la fotografía de arquitectura, como el establecer correctamente la perspectiva, ¿sí? El tratar de crear una perspectiva, en este caso de 2 puntos, en donde el eje de la esquina del edificio es el que detona los 2 elementos que se fugan, ¿sí? El tratar de que esas fugas sean unas fugas controladas y que no se vayan, ¿sí? De la foto, es decir, cuando yo estoy mirando la composición de la foto, este vacío que está aquí y este vacío que está aquí también me permiten que, a pesar de esta perspectiva, no me jale y me saque de la foto para afuera, sino que vuelva, digamos, que a tener como una especie de barrera, a que la proporción del cuadro sea una proporción adecuada. Y eso es importante porque, como les decía, en la composición de la fotografía de arquitectura, al no estar haciendo solo el objeto, estamos hablando de un lugar que está intermedio. Cuando uno vende fotografía y hace fotografía, no todas las fotografías, pero muchas de ellas les pasa lo que ustedes le ven a esto, y es que lo que se está vendiendo es esto, es el soporte, es el intermedio. Entonces, si usted llega y dice, ay, es que ese es el edificio de artes de la Javeriana, pues sí, pero es que yo no le voy a vender a usted el edificio de artes de la Javeriana, ¿sí? Yo le voy a vender esto que está enmarcado, que además tiene una característica y es que es bidimensional, no es tridimensional tampoco, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de fotografía y trata de vender fotografía y de hacer fotografía, muchas veces cuando uno está hablando con gente que no sabe de fotografía o que está en un punto intermedio, siempre recurren a lo que hablábamos al principio, y es la característica indicial de la fotografía. Y es que van a decir, ah, eso es tal cosa. Sí, pero lo que yo vendo es el punto intermedio, es el soporte, es la superficie. Y por eso debo ser cuidadosísimo en todos los elementos que corresponden a la superficie. Es decir, en el tipo de impresión, en el papel, en la composición, en el aire que hay a cada uno de los lados del edificio, en el espacio que hay abajo, en la distancia entre la calle y el personaje, para que se alcance a ver que el personaje está puesto en una calle, no que esté cortado, no que esté en un lugar donde no lo puedo ver, donde no puedo entender cómo pasarme ese lugar, cómo ese lugar habita, cómo esa persona habita ese lugar. La misma biblioteca, desde otro lado, ¿sí? Y vuelve y juega. Cuando hago elementos arquitectónicos de detalle, podría uno evitar mostrar el espacio y cómo se usa. Sin embargo, la persona que está puesta aquí abajo
¿sí? Con el piso, con la sombra adecuada de la ventana, que no me invade el lugar, sino que simplemente queda en el corredor de arriba, a pesar de ser un detalle, a pesar de estar jugando a la abstracción fotográfica, igual me ayuda a entender por la precisión de las líneas que eso es una sala de lectura y que esa sala de lectura funciona de determinadas maneras. ¿Me hago entender? Ahí ya digamos que una obsesión en donde cambio el detalle arquitectónico compuesto por tratar de usar el detalle para seguir narrando el cuento. Y ahí viene otra cosa, y es que la fotografía de arquitectura es una fotografía que tiene que ver con el mensaje. Es decir, no es una fotografía... Yo creo que siempre estamos como en la duda de cómo es la técnica, cómo la toma para que esté recta, cómo se posiciona para que suba, si tiene un lente tilt and shift o no, si tiene un lente más gran angular o no. Y creo que todos esos elementos me van a ayudar, ¿sí? Todos esos elementos son elementos que van a potenciar la imagen, pero que no necesariamente van a ayudar a crear un mensaje. Y pasa otra cosa, y es que muchas veces los mensajes llegan cuando son cinematográficos, cuando tienen una narración. Esa narración tiene un inicio, un punto medio, un clímax y un desenlace, ¿cierto? Entonces cuando uno habla de un documental, ¿sí? Normalmente hay una historia narrativa, el mensaje es narrativo. Y en la arquitectura el mensaje, hay mensaje, hay historia, pero no es narrativo. Entonces ahí tiene uno que desligarse de cierta manera del cine más hollywoodense, por decirlo así, haciendo una comparación con el cine, y buscar en cine que es menos hollywoodense. Es decir, no sé, a mí no me gustaba, pero me parecía muy interesante un señor que se llama, que no sé cómo se llama, la película Nostalgia, ¿tú te acuerdas? Nostalgia, Tarkovsky. Yo sabía porque por ahí fue que me la vi. Tarkovsky hace un cine en donde la historia pareciera ser lo de menos. Creo que sí hay una historia, yo nunca la he entendido. Creo que sí hay, pero nunca la he entendido. Cuando se pone uno a ver ese cine, se encuentra con que todo el arte está en el tiempo, en la cámara, en cómo lleva los planos, cómo los sube, cómo los baja. Y una escena que me encantaba era una escena en la que va la cámara desde el punto de allá de la galería hasta este punto, viene despacitico, y una persona se va atravesando de tal manera que entre el recorrido de allá y de acá, la persona alcanza a pasar más rápido por el frente de la cámara de lo que pasa la cámara. O sea, todo un bollo que hicieron como, pero ¿y esta cosa? Y luego entendí que eso es lo que le pasa a la arquitectura y a la fotografía de arquitectura. Y es que no estamos contando la historia de y entonces el edificio era y ahora se volvió y ahora se va a destruir. No. Es como, y miren cómo esta historia tiene que ver con la luz, con las horas del día en el paso del edificio, con cómo hay una nube que se posiciona justo enfrente con unos colores súper intensos a las 6 de la tarde del 28 de febrero, porque claro, podríamos hablar de que esto puede pasar todas las tardes, pero tampoco. Es decir, hay unas características que son sutiles de la arquitectura, pero que funcionan muy bien. En alguna clase de arquitectura que fui, de fotografía de arquitectura, que fui a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, es un edificio muy bonito que vale la pena que lo visiten, estaba haciendo muchas nubes y pasaban rayos de sol por encima de la fachada. Es decir, muy sutilmente, no era el rayo divino de esto del bautizo de alguna cosa, sino era simplemente unos toques por encima de la fachada que con las persianas verticales daban unos reflejos increíbles y mostraban mucho volumen y poco volumen luego del edificio. Yo me quedé mirándolo, les dije lo maravilloso que era y todos me miraron con cara de algo se está fumando porque nosotros no vemos nada. Creo que ahí empieza a estar un poco la cuestión del cuidado en qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy viendo, qué tan consciente soy de este momento en la esta. Vamos a pasar un poquito aquí más rápido. Bueno, creí que era más tarde, ya están aburridos. Aquí hay otras imágenes que me interesan, hay un conjunto de varias imágenes que me interesan y que me interesan por diferentes razones. Esta me interesa
porque no es un día azul, ¿sí? Uno tiene la percepción siempre de que la fotografía de arquitectura debe estar hecha en un día azul, y yo creo que eso pasa porque los referentes de los 90 de los arquitectos y de mucha gente tienen que ver con el día azul. Pero vaya usted a Bogotá, de pronto hoy no, pero salga a Bogotá y trate de cumplirle a todos sus arquitectos o constructores, clientes, etcétera, unas fotos con el día azul, todos los días. Y va a ver que hay una pequeña dificultad, pero pequeñita. Y en este caso, me gusta esta foto porque siendo Medellín y el Museo de Arte Moderno de Medellín, y no siendo una ciudad tan gris, aquí la relación entre ese cielo pesado, grisoso, muy plano, y el edificio, pues creo que resulta de una manera súper elegante. El concreto que está abajo y el cielo tienen un tono parecido, simplemente la geometría se atraviesa dentro de esos puntos. Fíjense que sobre el lado inferior derecho, la diagonal llega a la esquina, es decir, se ancla en la esquina para que funcione muy bien esa tensión que se genera en la imagen, y en la mitad hay un cubo, que es el cubo que justamente es el cubo de otro material, que es un material pues que para los arquitectos de este edificio pues constituía en parte de lo representativo y característico del edificio. ¿Sí? Entonces, este vuelve a ser un detalle arquitectónico, vuelve a pasarse nuevamente cerquita de los pomos de las puertas de los detalles, pero trata de trabajar un poquito con la idea de profundidad, con la idea de que hay algo adelante y algo atrás, con la composición, y nuevamente es muy juicioso en la superficie, en el intermedio entre eso es el museo y el espectador. Bueno, esta es una foto de la nueva Cinemateca de Bogotá. Esta es una foto también de un proyecto de David Delgado que me gusta mucho porque esta foto también tiene unas características técnicas que son muy importantes. El diseño para el aeropuerto de Yopal no incluye ventilación artificial. Por lo tanto, se necesita hacer un edificio que sea lo suficientemente ecológico e inteligente para ventilar el edificio sin necesidad de recurrir a estos elementos. Para eso, entonces, el arquitecto lo que hace es que crea unas cajas inferiores y deja un techo que no está pegado a esas cajas, sino que está superpuesto a esas cajas, creando esa ranura que ven ustedes en la parte final, que es este elemento, ¿sí? Que es el aire, que permite que el edificio funcione como una chimenea. Es decir, el edificio calienta el aire, y al calentar el aire tiende a subir, al tender a subir sale por esos lados, y la ventilación del edificio es constante. Es un edificio de más o menos unos 8 grados menos que el exterior constantemente, y simplemente por un detalle arquitectónico. Encima de eso encuentran ustedes que también hay unos elementos altos que son estos, ¿sí? En donde aquí hay una cubierta plana y una cubierta abovedada que permite también una ventilación por los lados. Eso mismo va a pasar aquí y eso mismo va a pasar aquí. Entonces la fotografía en este caso es una fachada, si se dan cuenta, como las que les mostraba al principio de la Vilsa Wap, ¿sí? Que es puro de frente, es decir, está pensada para ser de frente, y está pensada para ser de frente, y las verticales son completamente verticales, las horizontales son completamente horizontales, todos los elementos están de acuerdo a, digamos que como las condiciones del dibujo arquitectónico. Además, es una foto completamente simétrica. Si uno traza una línea por la mitad, se encuentra la mitad del edificio a la izquierda y la mitad del edificio a la derecha, ¿sí? Y eso le permite a uno casi que recortar la foto y tener en la mitad de la foto toda la información que tiene al otro lado. Pero además, es una foto que soluciona una necesidad de información del arquitecto. El arquitecto necesita que quien vea el edificio entienda que hizo unos ejercicios específicos para que eso que estamos diciendo funcionara. Y aquí se puede explicar perfectamente. Entonces, yo estoy comunicando algo que necesita comunicar la persona que me contrata para hacer esos ejercicios. Y creo que ahí también es muy importante volver al tema de que la fotografía comunica. Es decir, la fotografía, y ahora con redes sociales y con los selfies y con un montón de cosas, pareciera que es una relación entre yo y yo.
pareciera que yo hago la foto y me parece muy bonita y la veo muchas veces, y si la veo muchas veces y la posteo, mejor dicho, maravilloso, y si le dan like, está bien, si le dan muchos likes está bien, pero a veces es una relación como un poco demasiado personal. Y en ese hilar se nos ha olvidado, y a muchos estudiantes de fotografía se les olvida, que lo que debemos hacer es llegar al otro lado y comunicar una información. Es decir, hay que tratar de entender que hay alguien al otro lado, y ese otro alguien debe conectarse con lo que hicimos. Sea arquitectura, sea retrato, sea arte, sea lo que sea. Si ustedes se paran enfrente de cada uno de estos proyectos que están aquí colgados, deben estar recibiendo una información y deben estarse comunicando. Y el fotógrafo que hizo eso debe tener en algún momento que pensar en ese lado de la comunicación. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día hay más fotógrafos que nunca. Hoy en día cada vez hay más aparatos que son mejores que los anteriores y hacen más fácil la fotografía. Y entonces la alusión a la que yo siempre llego es, pues nos va a tocar aprender a contar lo que queremos contar y a comunicar lo que queremos contar. Porque lo mismo le debió pasar al primer señor que se encontró un lápiz y escribió, y un día resultó que el Mirados estaba por todas partes y era como, ¿y ahora tú qué vas a hacer? ¿Yo qué hago? ¿Cómo escribo? Pues igual que escriben hoy en día, es decir, comunicando. Entonces a mí me gusta esa relación entre el lápiz y la cámara. Nosotros tenemos que aprender es a comunicar. Sacar fotos está bien. Corregirle el estilo a la fotografía es necesario, pero tenemos que empezar a comunicar un poquito más. Les voy a mostrar un par de fotos más de estas porque quiero llegar. Esto es el mismo aeropuerto. Nuevamente, bueno, ya está. Nuevamente el tema del gran angular, el tema del posicionamiento, ¿sí? Para poder poner cosas en primer plano que lo lleven a uno hacia el fondo o que le den una relación entre lo que está adelante y atrás y que pueda hacer que la foto del gran angular no sea aburrida. ¿Sí? El mismo aeropuerto desde otro punto para que veamos. Y esta es la capilla, que es una capilla que no tiene culto en específico, es simplemente un lugar de oración que hacen para estos aeropuertos, para que cualquier persona pueda ir a comunicarse con su entidad divina o lo que sea, que me recuerda esto. Ahí hay un ciclo otra vez, es decir, estoy en un encargo fotográfico, estoy buscando otra cosa, pero vuelvo nuevamente a la idea de deambular, de caminar, de encontrar, de mirar el edificio, de darle vueltas, encuentro este punto que nuevamente es el vacío. Y ese vacío es el lugar de las posibilidades. Aquí yo puedo entrar, aquí puedo caminar, aquí hay algo que es, a mi manera de ver, muy potente porque es el trabajo de la luz, es decir, es un elemento de un solo color que tiene un montón de volumen solo a partir de la luz que le llega y que le entra. ¿Sí? Entonces yo puedo entender el arco, puedo entender la placa que está separada de los elementos del lado, puedo entender las columnas, puedo entender las vigas, es decir, está todo descrito sin nada de luz artificial. Todo lo que ven aquí es luz natural. Y el tema de la gente de nuevo. Entonces cuando pasa uno del vacío, de lo prístino, de lo puro, del objeto, del elemento, pues empieza uno a encontrarse con aquellos elementos que dándole vueltas al edificio, que deambulando, que haciendo un gran recorrido, me permiten tratar de entender el lugar del edificio. Entonces a la izquierda, allá, tienen ustedes el Torning Torso, que es un edificio en Malmö, Suecia, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, ¿sí? Es un edificio que en realidad no tiene nada que ver con esos niños que está al lado, es un telón de fondo, pero funciona muy bien para relacionarlo en cuestión de escala y en cuestión de uso y en cuestión del tipo de ciudad en el que se encuentra. Y en la parte derecha encuentran ustedes la biblioteca Tomás Carrasquilla en Medellín, vista desde uno de los barrios que queda al lado, y como este es también el contexto barrial de ese elemento que está atrás, ¿sí? A partir de una sesión fotográfica, un par de sesiones fotográficas que hace el fotógrafo holandés Iwan Van, que es uno de los referentes ahorita como en esta área, él empieza a incluir escenas cotidianas dentro de la fotografía de arquitectura, sobre todo en unos proyectos en los proyectos de construcción de los edificios de la Villa Olímpica de Pekín 2008. Entonces cuando él empieza a hacer eso,
hay una especie de boom nuevamente por la gente, ¿no? Es como, ¡ah! Es que esos edificios que eran maravillosos y espectaculares estaban al lado de un montón de chinitos en casitas. Y entonces la gente empieza a relacionar eso y vuelve a haber un boom por la idea de, miren lo que está haciendo la arquitectura en los lugares, que puede ser positivo y que puede ser negativo. Pero aquí me gusta porque hay una combinación de esa misma idea, y es, mire lo que hay aquí al lado, pero también mire el potencial de este edificio, por ejemplo aquí, de una biblioteca puesta al lado de los barrios de alguna de las comunas de Medellín. ¿Okay? Entonces, digamos que ese tipo de ejercicios me gusta. Y traje estas 3 fotos porque resumen un poco también esa misma idea, ¿sí? Estas fotos son de una serie mía que se llama Espectadores y me gustan porque porque no están directamente vinculados con la persona, es decir, no es retrato, y es supremamente sugerente con el espacio, ¿sí? Es nuevamente el espacio ventana, es nuevamente el espacio en el que pueden ustedes caminar, pueden recorrer, pueden verlo, pero de una manera completamente sutil, ¿sí? En un lugar descampado, libre, el anterior, en una ciudad completamente densa como Nueva York, o en un lugar natural, ¿sí? Estas series, como les cuento, normalmente yo siempre me obsesiono con temas, entonces empiezo con 3, 4, 5, 10, 15, 100, 200 fotos que empiezan a tener el mismo tema y que empiezan a calar profundamente en las obsesiones mías, y que siendo con personas, fíjense que son con personas, pero pues creo que parecen de un arquitecto, no parecen de un retratista o de una persona que haga fotografía de calle o que esté mezclada con la gente. Y eso también me lleva siempre a una cosa, y es que normalmente lo que vamos a tener nosotros es que la personalidad del fotógrafo y lo que ustedes hagan y cómo se relacionen con su entorno, pues se va a ver en sus fotos. El fotógrafo de arquitectura es un fotógrafo más introvertido en el momento de hacer las fotos, es un fotógrafo más calculador, más paciente, más cuidadoso, anticipa a la señora con una sombrilla que va a pasar justo por el frente de la puerta de la casa, que es de color amarillo, y que dice uno, uy, qué bonito que la señora pasara, entonces está uno listo desde 5 minutos antes porque la señora va a pasar, y se hace el loco para que la señora no crea que le está tomando usted la foto a ella, sino que es una foto general de las manzanas, y que ella se le atravesó, y entonces la persona que usted siempre esperó que pasara y estaba ahí, después dice, ay, qué pena, y no, tranquila, yo la vuelvo a tomar, ¿sí? Pero hay toda una cosa. En cambio, el fotógrafo el documental o los fotógrafos de retrato, pues interactúan con sus retratados, les preguntan, hablan, generan todo un ambiente para que esa persona esté feliz, contenta, triste, luego cambie, luego tururú. Entonces ahí hay unos elementos que tienen que ver también con la aproximación, la personalidad, la manera como uno llega a ese tipo de imágenes y cómo puede buscarlo. De hecho, esa misma falta de conexión con la gente, por decirlo así, pues está aquí perfecta, ¿no? Es decir, estoy, como les digo, a la cacería del personaje, en el momento adecuado, con el uso adecuado, pero no le estoy diciendo al personaje nada. Es decir, esas personas no tienen ni idea que están en esas fotos. Nunca se enteraron. Y yo voy así como si fuera un cosito detrás de la persona, y si veo que la persona no se dio cuenta, entonces hago así, y vuelvo a hacer así, hasta que tengo a la persona, o sea, tengo fotos de esta altura, y la persona está ahí detrás, y después es como... Pero me relaciono distinto, me relaciono de una manera muy distinta que otra persona que podría decirle a alguien muy exótico en la calle, oye, estás increíble, ven, cambiémonos, hagámonos una foto, te hago una foto, que seguramente son otro tipo de ejercicios. Pero creo que van en una linealidad con la manera como trabajas y con lo que quieres encontrar. Nuevamente en la Cinemateca, con gente para que parezca una foto de esta década y no de hace 15 años. Unas oficinas, las oficinas del Diageo. Cualquiera diría, no, pues es un bar. Sí, esas son las oficinas de Diageo. Ahí verán si quieren pasar hojas de vida. Hay unas oficinas para entrar. También Diageo. Entonces unos lugares de trabajo con el bar que solo abre jueves por la tarde hasta el viernes por la noche. No es que esté abierto todos los días, entonces ya verán. Nuevamente, unos temas de el espacio, pero el espacio con las personas y cómo se relacionan. Pero fíjense que siendo fotografías con personas, las personas son un decorado más del lugar.
Las personas lo que están haciendo es ayudarme a dar la escala, que es súper importante para yo entender qué tan grande o pequeño es el espacio. Las personas también me cuentan qué tipo de gente habita ese espacio, qué pueden hacer. Estas son las oficinas de Geometry. Obviamente estos personajes no son abogados, tampoco son médicos, entonces digamos que empiezan a ayudar a contar esa historia no narrativa de la que estábamos hablando de la fotografía de arquitectura. También las oficinas de Geometry. Y volvemos al aeropuerto de Yopal. Volvemos otra vez, pero con una idea distinta, y es, aquí el edificio es importante, pero lo que es importante es el juego de la temporalidad con el edificio, con las características que están. Un contraluz en una hora del día en la que está cayendo el día, sobre la torre de control que tiene que tener un elemento importante en la parte superior, es decir, ahí está la transparencia, ahí está la cabeza, ahí está el cerebro de ese lugar, y una nube que mágicamente se posó detrás y que la logramos juntar dentro de esa composición que queríamos hacer. Este es Iwan Ban. Este es un proyecto que hace él en un edificio que se llama la Torre David en Caracas. Se los recomiendo, es un edificio que quedó abandonado de más de 40 pisos y la gente se lo tomó y hicieron una ciudad vertical. No tiene ascensores y las escaleras no están cerradas, o sea, son escaleras en obra negra. Y él cuenta cómo todo el mundo se apropió de los diferentes lugares y cómo en todo el edificio hay peluquerías, tiendas, viven niños, es una ciudad vertical. Es muy interesante. Pero quiero que vean esta foto con respecto a la siguiente foto. Esta foto es del edificio de la Torre David, y esta foto, también del mismo fotógrafo, es de la Filarmónica de Hamburgo. Son completamente distintas, pero son exactamente iguales. Hay unos elementos de contar, unos elementos de posicionarse como fotógrafo en un lugar específico, de tratar de contar una historia determinada, de hacer entender la verticalidad, el espacio, la escala, ¿sí? La iluminación, la textura, la materialidad del edificio, en donde si tuviéramos que hacer un checklist en los dos lados, vamos a encontrar esa información. Y por último, entonces estábamos deambulando para encontrar un vacío. Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo se encuentra un vacío? ¿Cómo encuentro yo el momento adecuado a qué me meto? Teniendo un montón de fotos de diferentes cosas, pues les traje un par de fotos de un lugar que ya vieron desde las invitaciones. Aquí tenemos nuevamente el vacío. Aquí ya no el vacío genérico del que les hablo, sino el vacío del edificio de la Javeriana, que ven a su derecha. Otra relación de ese vacío con el espacio, es decir, esta no es la única foto, ¿no? Hay un juego de aproximaciones. Esto es lo que sucede ahí arriba. Esta es la fotografía en donde empiezo a entender el elemento, pero si se fijan, la fotografía final es esta. Hay un juego de espacio consciente, de respirar, de mirar, de pasar, de encontrar aquello que hace que funcione mejor. Y nada, esa es un poco la